¿Ya podemos comenzar? Perdón, presionamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. También bienvenidos a todos los que están viéndonos a través de la plataforma virtual. La mesa de hoy, bueno, mi nombre es Gabriela Lemonier, soy la moderadora de esta mesa. Y la mesa que vamos a tratar ahora, que es liderazgo farmacéutico en la gestión ambiental, bueno, es una mesa que pensamos que, bueno, es un tema preocupante, que tenemos que involucrarnos todos y por eso nos pareció interesante empezar a ver como farmacéuticos qué podemos hacer en este tema tan importante. La conformación de la mesa va a ser así, va a hablar primero Verónica Torres Serino, que ella es médico toxicóloga, que vino a acompañarnos y trabaja junto a María Marta en un programa del PNUD de compras sustentables y bueno, ella justamente por su profesión lo que nos va a hablar es de los químicos preocupantes. Después va a hablar María Marta Cosarín, farmacéutica, conocido por muchos de nosotros, que trabaja pionera en este tema, justamente una líder en lo que es la gestión ambiental, así que nos va a contar su experiencia y la aplicación como farmacéuticos para estas, digamos, oportunidades que tenemos para trabajar sobre este tema. Y por último, Matías Quiroga, también conocido por muchos de nosotros, que bueno, él nos va a contar puntualmente del tema del descarte de antimicrobianos, pero también lo interesante es el trabajo en conjunto que hizo junto con la SADI, la Sociedad de Infectología y la FEFARA y COFA, en un proyecto en común de este tema que justamente es preocupante para todos. Así que bueno, va a comenzar Verónica, voy a leerle su currículum. Ella es médico pediatra, toxicóloga y especialista en gestión y dirección de instituciones de salud. Actualmente es jefa de toxicología y ambiente del Hospital Universitario Austral y médica toxicóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Consultora técnica del PNUD en el programa SHIP, ese que le estaba comentando, que es compras sostenibles para el sector salud, y docente de la UBA y de la Universidad Austral. Así que muchas gracias, Verónica, por estar aquí y bueno, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Sí, donde te sientas más cómoda. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esta idea es tratar de empezar a abrir el juego, a cambiar las cosas, a movernos de manera distinta a como lo hacemos siempre. Y todas las profesiones de salud tienen un rol en todo esto. Así que vamos a hablar de las sustancias químicas preocupantes para el sector salud. Y no pasa. Ahí está. Ahí pasó. No sé si lo pasé yo o pasó solo. Bien. Una para atrás. Ahí no está bien. Bueno, disculpen, ¿eh? Casi que lo logro. Casi. No sé. Ah, bueno, si sigo pasando para atrás. Esto puede contener spoilers. Ahí está, a ver si lo logré. Por si alguno sabía al final, estamos en una crisis climática. Les quería comentar y que por eso hacemos lo que hacemos. Bien, entonces, ¿qué es esto de la crisis climática, el calentamiento global, el cambio climático? Son todas cosas parecidas que las venimos escuchando hace mucho tiempo, pero que no siempre las tenemos tan en cuenta, salvo los que trabajamos específicamente en esto. La crisis climática tiene que ver en parte con lo que es el cambio climático, que es el aumento de la temperatura devenido, digamos, de actividades geológicas propias de la Tierra, pero también se ha acrecentado en los últimos 200 años a partir de la actividad antrópica, o sea, directa o indirectamente está ligada a todo lo que hacemos los humanos. ¿Qué cosas? El sobreuso de combustibles fósiles, la mala administración de suelos, de la contaminación aérea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hace tiempo que se viene hablando que la temperatura está aumentando. Y lo de cambio climático, crisis climática, en realidad el cambio climático no es la única parte del problema y vamos a hablar de esto, sino que por eso se llama crisis climática porque engloba al aumento de la temperatura del globo más todas las cosas que trae como problemas asociados. Como les decía, la temperatura viene aumentando y sabemos
que si nosotros seguimos como estamos, los que se llama business as usual, vamos a aumentar hasta 4 grados la temperatura del planeta. De hecho, en los últimos 11 años ha aumentado 0,8 grados a nivel global y hasta 1 grado en Europa. Uno dice, bueno, 1 grado, igual hace calor acá, ¿no? Pero digamos, 1 grado es 1 grado. Pero 4 grados hacen imposible la vida sobre la Tierra en muchas partes del planeta. Hacen que aumente el nivel de los mares y hay países con situaciones muy preocupantes y de hecho ya hay una región de Ecuador, que es la isla Cangrejo, que tuvo que ser evacuada por cuestiones climáticas. O sea, tenemos países enteros que están a nivel del mar que van a desaparecer solamente por el agua. Entonces lo llamamos crisis climática. Es un poco todo, porque el aumento de la temperatura va a venir aparejada del derretimiento de los casquetes polares, que ya está sucediendo. Entonces, se empezó a hablar de los 2 grados, del 1,5 grados, de los 3 grados. Hasta el Acuerdo de París se decía que teníamos que no pasar los 2 grados. Y después nos dimos cuenta que para frenar esto necesitábamos no exceder el 1,5 grados. Y es por eso que nos queda poco tiempo. Porque sabemos que para el 2100, si seguimos como estamos, vamos a aumentar 4. Para llegar a un punto de no retorno, dentro de 10, 11 años, tenemos que no pasar el 1,5 grados, si no, no vamos a poder frenar lo que está pasando. Entonces, no es solamente el aumento de la temperatura, sino la Tierra reaccionando. Porque concomitantemente al derretimiento de los casquetes polares, tenemos la liberación del metano, que es un gas de efecto invernadero. María Marta va a hablar un poquito de todo esto. Y este gas se libera solamente porque dejamos de ejercer presión con los casquetes polares. Bien, a ver si lo hago bien. Lo logré. Ahí está. Bien, muy bien. Entonces, como les decía, no es el aumento de la temperatura el único problema. Junto con el aumento de la temperatura tenemos otras cosas asociadas, también devenidas de la actividad antrópica, que es la acidificación de los océanos, el aumento de la temperatura de los océanos, la pérdida violenta de la biodiversidad. Y créanme, si no lo tienen asumido, que somos parte de la biodiversidad, o sea que estamos en este terreno también. La pérdida de especies nos incluye a nosotros, aunque vemos violentamente cómo se van perdiendo especies a diario con relación a la saturación de químicos, a la degradación de la atmósfera, a la contaminación del aire con la presencia de gases contaminantes y la presencia de material particulado, del cual me voy a referir en un par de diapositivas, y el problema de los químicos y los plásticos. Y estas fotos, a ver si toco lo que corresponde. Bueno, no, estas fotos que están ahí muestran cómo están nuestras huellas en todos lados. Fíjense los cubiertos detrás de un témpano de hielo, donde tenemos los animales realmente asediados por todas las porquerías que nosotros tomamos. Fíjense ese lecho marino lleno de neumáticos. Y esto no es que pasa en un lugar del planeta, pasa en absolutamente todos los lugares del planeta. Entonces tenemos que empezar a cambiar. Capaz es acá, ¿no? Ténganme paciencia y que voy a lograr cambiar todo. Entonces, ¿por qué el sector salud es tan importante y por qué los de salud tenemos que hablar de todo esto? Porque hasta hace un tiempo, de hecho yo llevo algo de 13 años haciendo salud ambiental y siempre me decían, esto es ecología. Claro, pero la ecología nos incluye a nosotros, porque arriba de la cadena alimentaria también estamos nosotros, no termina en la vaca o en el león como lo veíamos en el colegio, sino que con nosotros. Pero lo importante del sector salud es que el sector salud absorbe todas las consecuencias de las enfermedades y todos los problemas devenidos de la crisis climática, pero a la vez contribuye siendo un gran emisor de gases de efecto invernadero y de contaminación. ¿Por qué? Porque somos un gran consumidor de energía, porque utilizamos un montón de sustancias químicas, generamos un montón de residuos, gastamos agua. La verdad que somos grandes consumidores y desde hace 2 años sabemos que si el sector salud fuera un país, sería el 5º emisor de gases de efecto invernadero. O sea, tan importante es el problema. Nos bancamos todas las debacles, pero aparte, digamos, somos causa y consecuencia. Entonces tenemos que empezar a cambiar con esto. Muy bien. El 25% de las enfermedades y muertes en el mundo son relacionadas al ambiente. Esto tiene que ver con contaminación aérea, con malas condiciones de agua y saneamiento, con accidentes laborales, accidentes devenidos de la exposición química en el lugar de vivienda, agua no apta para consumo, y las que son las enfermedades emergentes, estrés por calor, intoxicaciones ligadas al lugar de trabajo o vivienda, malnutrición, cáncer, infertilidad y desastres no tan naturales.
Entonces yo los quiero poner a pensar un segundo. Piensen ustedes, todos tenemos arriba de 20, para hacer. Así que piensen, de cuando éramos chiquitos ahora, si no todos, fuera de lo que es ligado al ambiente de salud, a los pacientes, si no conocemos todos a alguien con asma, a alguien con algún problema de infertilidad o a alguien con cáncer. No hace falta que me ponga epidemiológica y les muestre cómo los números son reales. Antes no conocíamos esto, todos tenemos a alguien. Entonces, más allá de ponernos académicos, tenemos que ver que el problema es gigante, ¿no? Es así. Y que nuestras huellas están por todos lados. Y los desastres no son tan naturales. Porque si nosotros hablamos de sequía, de inundación y de digamos, eventos climáticos extremos, estos están ligados a la velocidad de los vientos y al cambio de temperatura en los distintos lugares. Entonces, es muy importante tener en cuenta que, salvo la actividad volcánica, muchos de los desastres, incendios y todas las cosas que pasan, que también las absorbe el hospital, van a terminar siendo devenidas de toda esta crisis. Entonces, ¿quiénes van a sufrir más? Por supuesto que las poblaciones más vulnerables y las ventanas críticas de crecimiento, los niños y las mujeres en edad fértil, como los blancos de nuestra, de los receptores de mayor, de mayor concentración de químicos y de mayores consecuencias en todo lo que va a pasar en su salud devenido de toda esta crisis. ¿Dónde vemos esto? Lo vamos a ver en donde vive la gente. La gente no se intoxica en Marte, se intoxica donde trabaja, donde vive, en su escuela, en su casa y con el aire que respira, tanto a nivel interior como a nivel exterior. Ahí a la derecha, porque no me anda el puntero, a ver si funciona, no funciona, no importa. El puntero muestra las muertes al año por contaminación de aire. Si se fijan, 8 millones de muertos mueren al año por contaminación de aire. Supera al HIV, a la malaria, a la tuberculosis, al coronavirus. O sea, lo que sucedió es que antes esto no se medía. Desde que esto se mide, sabemos que el problema es una pandemia muchísimo peor de todas las que estamos viviendo. ¿Y qué es la contaminación de aire? La calidad de aire de algunas ciudades es verdaderamente peligrosa. La calidad de aire se mide en lo que se llaman contaminantes criterios. Algunos son monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, distintos gases y el material particulado. El material particulado son partículas pequeñitas, esto de PM10 y PM2,5 hace relación al tamaño, partículas menores o iguales a 10 micras o menores o iguales a 2,5 micras, que penetran profundamente en el pulmón y van a degradar el pulmón y los endotelios. Por eso, cuando hay un incendio o algún pico de contaminación aérea por alguna razón, vamos a tener mayores eventos respiratorios, cardiovasculares y hay un reporte del Lancet del año pasado, mayor debut de enfermedades neurológicas. O sea que la contaminación de aire la estamos viviendo. Fíjense que todos, salvo yo, en este momento tenemos la cara tapada, por alguna razón. Bien, entonces el sector salud tiene mucho para hacer. Ustedes me van marcando el tiempo. Entonces, ser sostenibles desde el sector salud es proteger agua, suelo, aire y la salud de todos los seres vivos. ¿Sí? Entonces, entendiendo un poco el por qué ser de salud significa ser ecológicos, vamos a ver qué cosas podemos cambiar en relación a esto. Y el gráfico que ven ahí es de la cantidad de muertes en relación al ambiente. Y fíjense, esto va en millones, pero van a ver que aparecen enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diarreicas, completamente ligadas al ambiente, porque si uno se posiciona en lesiones no intencionales, bueno, estamos hablando de otra cosa. Pero todo esto está ligado a la calidad de aire, a la calidad de agua y a la calidad de suelo, que va a ser todo lo que comemos, bebemos y respiramos, que resulta que lo necesitamos. Era importante. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos proceder? Me parece que se me mezcla una diapositiva que viene después. El sector salud, como vieron, contribuye mucho, siendo el quinto emisor. De toda la huella de carbono de los hospitales, el 70% se lo llevan las compras. O sea, toda la cadena de suministros es lo que más marca lo que vamos a contaminar en un hospital. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Primero sabiendo qué vamos a comprar, si lo necesitamos o no, si es peligroso o no, dónde lo voy a guardar, si va a gastar energía, si va a desprender o contaminar con alguna sustancia química, si es peligroso para el usuario
o no. Porque nosotros podemos elegir un aerosol para escaras o para heridas de un determinado valor o de un determinado proveedor, pero tenemos que pensar que tal vez al paciente no le cambie tanto, pero el enfermero o el médico que lo va a aplicar va a respirar ese propelente durante horas, muchos días a la semana con cada paciente. Entonces, el problema de las sustancias químicas y el trabajador es muy importante. ¿Qué va a pasar cuando no se use más? ¿Qué vamos a hacer con los insertos, con todos los envases que vamos a tener que descartar con esto? Si hay algo mejor que podamos hacer, si es reutilizable, si es reciclable, si contamina y si es una tecnología, por supuesto, si podemos hacer algo energéticamente más eficiente. Entonces tenemos muchas cosas. ¿Qué debemos evitar? La enfermedad laboral, que no es el devenir de toda persona. Porque primero, si bien yo estoy hablando del ambiente y es macro, digamos, porque estamos hablando a nivel global, la primera campana de contaminación es lo que respiramos en el quirófano, en la farmacia, en el consultorio. Entonces vamos a tener toxicidades agudas, crónicas y todo lo que es agudo sobre crónico. ¿Qué es lo crónico y lo ambiental? Poquito, todos los días de mi vida a lo largo de mi carrera. Cuando llega al final de la carrera es donde se ven los efectos de la contaminación crónica de los hospitales. Ahí está. ¿Vamos bien hasta ahora? Muy bien. Esto es a pedido de mi amiga María Marta. Vamos a hablar de lo que es una de las enfermedades laborales más importantes, que es la enfermedad por caucho, o digamos lo que es la enfermedad por látex. Látex usamos en los hospitales de manera impresionante, sobre todo con los guantes, pero en realidad tenemos cantidades de productos que tienen látex. Tenemos jeringas que pueden o no contener émbolo de látex, tenemos guías que pueden contener o no émbolo de látex en las llavecitas de paso, sondas, de todo. Hasta tenemos globos que metemos en los hospitales para festejar cumpleaños. O sea que tenemos látex por todos lados. Resulta que el látex de caucho natural es un producto extraído de un árbol que es Levea brasiliensis. Y uno dice, pero es natural, ¿por qué te joroba tanto si es natural? Porque es un árbol que es sumamente alergénico. La savia se vulcaniza y se usa para usar todo, preservativos, globos, guantes, etcétera, 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 neumáticos, lo que quieran. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Estas proteínas se van desprendiendo al ambiente y sepan que cada vez que uno se saca un guante de látex, así como escuchan el ruidito chic, chic, quedan muchas partículas suspendidas durante más de 8 horas que son respirables y que quedan ahí contaminando el aire. ¿Cuánto? Hay estudios que ven hasta 500 veces más partículas en los consultorios y en los lugares donde se utiliza, digamos, guantes de látex que obviamente en el exterior. Todo esto se respira y fue una epidemia que fue muy silenciosa. El látex y la enfermedad por látex está descrito desde el año 1900. ¿Pero qué pasó? Los 90, con el advenimiento del HIV y las medidas de precaución universal, hicieron un pico grande que lo llamaron la epidemia de los 90, del látex. Yo esto lo conocí, ya les voy a decir por qué. Bien, y esta enfermedad tiene muchas alergias cruzadas con otros químicos y con alimentos, con lo cual es una enfermedad sistémica muy complicada que afecta al paciente. Nosotros tocamos con látex o hacemos respirar con látex a un paciente enfermo, lo vamos a poder matar por un shock anafiláctico, por distintas reacciones. Pero sepan que es una enfermedad laboral que afecta a todos los trabajadores de la salud. Piensen solamente, imaginen, cierren los ojos y miren la cantidad de guantes que han usado y todos los guantes que hay por el hospital. O sea, que piensen en el aire que se respira ahí. Y junto con la maicena, que es lo que vehiculiza, digamos, el polvo que se le pone a los guantes de látex, junto con eso no se vehiculizan solo proteínas de látex, virus y otras partículas más nocivas. O sea que tenemos un aire más viciado solamente por usar guantes, lo cual es tremendo. Es una enfermedad respiratoria, ambiental, 100% prevenible, completamente adquirida y 0% curable, con único tratamiento, más allá de que haya algunos paliativos, que es la evitación. Provoca asma, shock anafiláctico, problemas respiratorios, digestivos, urinarios, y puedo seguir y seguir y seguir, y no se limita solo, cierto que no me andaba el puntero, a la dermatitis. No es una enfermedad de piel, es una enfermedad respiratoria. ¿Por qué quiere María Marta que lo hable? Porque ella siempre habla, esta chapita marca que yo hace 10 años tengo el 60% de mi función pulmonar debido a esto. Por eso yo lo aprendí y se volvió casi una misión en mi vida. Pero imagínense lo que es para un trabajador de la salud, todo lo que hacemos todos los días y que de repente no podemos trabajar más porque no podemos respirar más en el hospital. Es muy difícil. ¿Cuál es la mayor medida preventiva? Porque siempre se habla de proveer a los guantes, a la gente alérgica, a la gente enferma. Eso es tarde. Los hospitales y los países que han logrado vencer a esto es porque cambiaron el 100% de los guantes. Entonces es muy importante tener en cuenta, y después podemos, digamos,
responder preguntas al respecto, que, digamos, las medidas son de evitación completa. ¿Y esto desde dónde parte? De las compras. Alternativas tenemos. Para todos los insumos de látex tienen una alternativa, pero tenemos que tomarla desde las compras y no pensar en el peso, digamos, no pensar en el costo de los guantes libres de látex o el costo de un quirófano libre de látex, sino en el costo de un enfermero especializado en neonatología que ya no puede trabajar más, o un toxicólogo que tiene que usar un barbijo 3M para poder entrar a los distintos lados para que no le pongan adrenalina 3 veces por semana, o un farmacéutico que ya no puede fraccionar, no puede hacer nada más. Entonces es muy importante y es demasiado costoso perder personal de salud que no nos sobra. Así que bueno, bien, ¿sigo? Muy bien. Y entonces vamos a hablar de otras sustancias químicas. El látex nos importaba. Por supuesto que hay múltiples sustancias químicas en los hospitales y las instituciones de salud y no vamos a poder hablar de todas, pero queríamos focalizar en algunas que son importantes. Triclosan lo vemos como un bacteriostático, ¿no? Parabenos, petrolados, los vemos como estabilizantes y como conservantes, y los ftalatos y los bifenoles son parte de todos los plastificantes que tienen todos los insumos que usamos, si no nos fijamos y si no buscamos comprar las cosas adecuadamente. Yo acá puse algunas cosas y acá lo traslado al plano personal. Digamos, si uno piensa en cualquier persona de cabeza a pies, la cantidad de disruptores endocrinos que se pone al lavarse los dientes, al lavarse el pelo, a ponerse una crema y ni que hablar de los cosméticos, es como uno empieza a pensarlo de una forma. O sea, ¿por qué me lavaría los dientes con un disruptor endocrino y cancerígeno? No, no tiene mucho sentido. ¿Por qué me untaría? Si veo los pingüinos empetrolados en la tele y todos sufrimos porque se hunden y no pueden respirar, ¿por qué me untaría con una crema llena de petrolados en el cuerpo? ¿O por qué se la pondría a un paciente para prevenir una lesión? Parece como un poco loco, sin contar las emisiones de la extracción de todos esos materiales. Y el triclosan, teniendo sustancias que son sumamente menos nocivas, ¿por qué lo utilizaríamos? Pero tenemos que elegir un alcohol que no contenga triclosan, un paño limpiador que no contenga triclosan, un dentífrico que no tenga triclosan, y todo esto se piensa desde las compras. Y lo mismo con los plásticos, guías, guías de infusión, frascos de infusión, cantidades de cosas podemos elegirlos sin PVC, sin ftalatos, sin bifenoles. ¿Sí? Bien, vamos un poquito con los metales. Usamos metales en todos lados. No me quiero extender con el mercurio porque, digamos, venimos hablando del mercurio hace años, ¿no? Aunque sepan que todavía lo encontramos por ahí. Pero no es solo el mercurio como metal, digamos, lo que preocupa en los hospitales. ¿Alguien sabe cómo disponemos los delantales plomados una vez que se dispone el ambiente? ¿O qué hacemos con el residuo o lo que no pudimos utilizar de cuando generamos agua blanca de Codex con su acetato de plomo o agua de Libur con el cobre? Tenemos un montón de metales que nosotros utilizamos y que no sabemos cómo descartar y que terminan en el ambiente. Los metales se incorporan a la cadena alimentaria, se van biomagnificando y concentrando hasta que llegan a nosotros en cantidades indescriptiblemente terribles. Con el mercurio lo vimos, la merma del coeficiente intelectual de los niños en las poblaciones que comían pescado con mercurio. O sea que esto tenemos que empezar a virarlo y son todos productos, y dale con el puntero, no, son todos productos que tienen cambio. De hecho, si quieren, pregúntele a María Marta a la tarde en el taller, porque María Marta logró cambiar los delantales plomados. Yo todavía hasta ahí no llegué. Bien. Otro grupo de productos es pensar qué hacemos con las limpiezas, tanto las de alto nivel como las de bajo nivel. Primero, todos queremos todo limpito, ¿no? Vamos a empezar con los esterilizantes. Tenemos que preferir las tecnologías, cuando podemos elegir las tecnologías que son menos tóxicas. El peróxido de hidrógeno, reemplazando el óxido de etileno, el vapor, reemplazando a la estufa. Tenemos un montón de cosas que podemos cambiar. Y si no podemos cambiar, podemos controlar la exposición, tanto a los materiales como al personal que los utiliza. Y esto es muy importante. Elegir guantes, más allá del látex y todo lo que dije, que están esterilizados por óxido de etileno y no por radiación gamma, significa que el que los usa todo el día se va a poner un poquito de óxido de etileno cada vez que los utilice. Y no se va a ir eso, por más que lo venteemos. Por supuesto que desde los servicios de esterilización se pueden pensar en empaques libres de polietileno, papel de uso de grado médico. Tenemos un montón de cosas y un montón de cosas que vamos a charlar a la tarde que son importantes de ver. En relación a los desinfectantes, eliminar completamente el glutaraldehído de los hospitales. Son muy peligrosos para los operadores y son muy tóxicos para el ambiente, prefiriendo el ortoftaldehído.
cuando tenemos cómo disponerlo y todo, y por supuesto el peracético para los equipos que lo toleran. O sea que tenemos cosas por hacer. Y después, si no nos podemos meter con los químicos grandes, porque a veces pasa que uno tiene batallas que puede pelear en el hospital y batallas que no, tenemos los limpiadores comunes. El resto de las áreas del hospital que no requieran desinfección de alto nivel son asimilables a un domicilio, entonces no podemos utilizar cualquier cosa. Y ver en los hospitales que se intoxica gente porque juntan lavandina con detergente es un clásico para los toxicólogos, pero la verdad que perder 7 días por una neumonitis química de un trabajador para el que le importa la plata es inaceptable. Para mí que me importa la salud es una locura y era prevenible. Utilizar aerosoles con todo lo que dije, la contaminación aérea, meterle un propelente, un fenol por utilizar aerosoles no tiene sentido. Y ni que hablar cuando usamos cloro, que no es que no se puede usar cloro, pero el vapor de cloro persiste, es respirable, es un sensibilizante de vías respiratorias, sensibilizante de ojos, sensibilizante, puedo hablar todo el día de esto si quieren porque me dedico a esto. O sea que es importante pensar que las áreas que no requieren desinfección de alto nivel, uno puede utilizar amonios cuaternarios o puede utilizar limpiadores comunes, que es muy importante, y seguro que son más baratos que todos los demás. Bien, bueno, vamos un poquitito a los plásticos. Sabemos el problema de los plásticos, vieron las primeras fotos, por todos lados tenemos plásticos que desde los 50 se fueron liberando al ambiente y están ahí, no se fueron, tardan 1000 años en degradarse, o sea que cada vasito, cada sorbete, cada cosa que hayamos utilizado está ahí, entero o en microplásticos. Si está en microplásticos va a estar incorporado a la cadena alimentaria y a nuestros cuerpos, que si pudiéramos dosarlo, porque es caro y hay que mandarlo a no sé dónde, uno encontraría un montón de plastificantes en nuestro cuerpo. Ahora, pensemos por un momento, nos matamos en hacer sobrevivir a un niñito de 400 gramos. Hacemos de todo para esto, pero lo llenamos de plastificantes. ¿Podemos elegir algo mejor? Seguramente que sí. Y puse un niñito como para ser intensa, ¿no? Pero la verdad que podemos hablar de todas las personas. Sepamos que en las ventanas de vulnerabilidad más importantes, cuando son más pequeños, tienen toda la vida por delante y es donde vamos a ejercer mucho más daño por todo lo que significa una persona con una inmadurez por edad. Y después, los envases, fijarse qué resinas tienen los medicamentos si es que podemos acceder a esto. El problema del PVC es gigante, contaminan todo su ciclo de vida, es cancerígeno para los que lo preparan. Entonces va un poco en contra de nuestro juramento esto, decir, ¿por qué lo usaría? Solo si no tengo opción. Y esto lo traje a colación más para la vida personal. Digamos que cuando uno ve ese triangulito con el numerito, es el nombre de la resina del plástico. No puede saber cosas, no saber cosas, pero lo utilizamos en botellitas, en envases de comida, en muchos envases de alimentos, y sepan que el 3, el 6 y el 7 tienen una cantidad de plastificantes que se liberan y que se incorporan a nosotros. O sea que todo lo que es 3, 6 y 7 no es apto para alimentos, y ni hablar si no tiene triangulito. Entonces tenemos que pensar en guías, jeringas, frascos de infusión y todos los productos biomédicos que incorporamos al hospital, de qué material son y si los vamos a incorporar o no. Y después, para todo lo que es hospitalario, la botellita tiene que ser reusable. Tenemos que eliminar toda la vajilla de un solo uso. Tenemos inaceptable cantidad de plásticos que pagamos con el ambiente, pagamos por comprarlos y pagamos por disponerlos. No suena muy lógico. ¿Sigo? Vamos con los... Por supuesto, estoy casi cerrando. Los anestésicos son otro gran capítulo, que son gases de efecto invernadero que persisten entre 14 y 300 años en la atmósfera y que los usamos de manera irrestricta. Entonces, podemos controlar las compras y que no las controle el proveedor. Y controlar qué es lo que está haciendo el anestesista, qué camas tenemos y cómo podemos regular a bajo flujo para hacer anestesia más amigable por el medio ambiente. Tenemos comprobado lo que pasa en los cirujanos, en todas las personas de quirófano, y tenemos comprobado lo que pasa en la atmósfera. O sea que podemos cambiar y mucho. Primero, desterrando isoflorano, desflorano y nitroso, y si no, haciendo a bajo flujo lo que podamos. El mejor residuo es el que no se genera, por eso tenemos que pensar en las compras desde el principio. O sea, el principio es pensar lo que vamos a hacer y usar en el hospital en todo su ciclo de vida e incorporar la variable residuo a los criterios de compra, o sea, cuánto pesa, cuánto va a costar disponerlo. Bueno, estaba casi. Entonces, bueno, elegir bien es hacer salud ambiental. Creo que el cuidado de la salud está en el ADN de todos los que hacemos salud, no importa la profesión. Por lo menos desde mi parte, o sea, el juramento de primero no hacer daño,
es algo que lo tenemos muy fuertemente, todos lo tenemos muy arraigado, es el cuidado de la vida, y hacer salud ambiental es la evolución de este juramento. Y si no lo tenemos tan presente, tenemos el principio precautorio. Todo lo que es posible que haga daño debe ser evitado bajo toda norma. Y con esto termino. No. Bueno, muchas gracias, Verónica. La verdad que después va a haber un momento para preguntas, pero así, digamos, un solo comentario que nos dejó la vara muy alta con ese 70% de responsabilidad en las compras. Así que por eso le da muy bien el pie a María Marta. Y un pequeño comentario para que veamos que esto es un cambio de filosofía, de forma de pensar y de actuar. Cuando recién serví agua, le digo, vos tenés la botellita, y ella dijo, no, a mí servime del envase, de ninguna manera. Así que creo que justamente uno tiene que internalizar el tema para poder actuar en consecuencia y ser coherente. Así que bueno, voy a leer el currículum, perdón, de María Marta. Bueno, María Marta es farmacéutica, fue directora general del Hospital Regional de Ushuaia y actualmente es la jefa de servicio de farmacia de esa institución. Es referente de la red de salvaguarda ambiental y de la red de hospitales verdes y saludables de Salud Sin Daño por ese mismo hospital. Es docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y consultora técnica del PNUD en el programa SHIP, o sea que es el de compras sostenibles para el sector de salud, en el cual comparten con Verónica, y posee numerosos trabajos, publicaciones y disertaciones sobre el tema ambiental, ¿sí? De salud, ambiente y salud. Muy bien, adelante. Gracias. Estoy muy agradecida de que sea un eje temático esto de la gestión ambiental. Me parece que poder replantearnos cuál es nuestra función con ese 70% de la huella de carbono y manejando el 70% del presupuesto hospitalario, creo que tenemos una gran responsabilidad para poder trabajar y para poder generar cambios a mediano y largo plazo. Bien, lo que les voy a comentar más o menos cuál fue mi historia, que no la hice sola, sino la hice con un equipo de un servicio que me acompaña, que está en Tierra del Fuego, así que le mando un abrazo grande, que se comprometió a hacer todo este tipo de cambios, entendiendo de que realmente es un motivo y un propósito para vivir. Fue como Vero. Dale la técnica. La técnica, Vero. Vero, la técnica. La flechita anda y el puntero no lo pude hacer andar. Ahí está. Si nosotros hablamos que nosotros podemos pensarlo, que estemos donde estemos, siempre vamos a hacer una producción, y producción hospitalaria sería, y cada uno piense en su lugar de trabajo, dependiendo si estoy en esterilización, cuál es mi proceso, si estoy en clínica, cuál es mi proceso, si estoy en gestión, cuál es mi proceso. Vamos a tener materiales de ingreso, el proceso con nuestras actividades, y vamos a tener productos de salida. Dentro de lo que sería los residuos, que bien estuvimos hablando, dentro de lo que sería el servicio de farmacia y también dentro de lo que sería el servicio de esterilización, los residuos que nosotros manejamos son residuos peligrosos y residuos similares a los que nosotros tenemos en nuestras casas. Entonces, ahí fue donde nosotros empezamos a trabajar todo este tema, que fue un trabajo que nosotros empezamos a hacer, donde empezamos a ver qué cosas nosotros teníamos y que fue un trabajo que presentamos en la AF en el 2013. Nosotros venimos trabajando esto desde el 2011 y veíamos que había una gran relación entre nuestras actividades y ese residuo final o ese medicamento no apto para su uso, y que estaba relacionado directamente con la gestión de compras. Y ahí fue donde empezamos a armar un programa de compra sostenible dentro del servicio. Cuando nosotros trabajamos sobre el residuo, un amigo diría, ya estamos trabajando sobre el muerto, ¿sí? Pues ya lo tenemos y ya hicimos ese triple costo. Costo en comprarlo, costo en usarlo y o almacenarlo, y costo en tirarlo. Entonces, decimos que esas actividades que nosotros estamos, si bien es uno de los puntos muy importantes y es el punto de partida, en realidad es una reacción reactiva. O sea, voy a hacer una acción correctiva de algo que ya pasó. Y si lo podemos prevenir, y bueno, veamos cómo lo podemos prevenir. Acá yo les voy a dejar
2 videos que hay dentro de la red de salvaguarda de cómo abordamos nosotros en el hospital. Uno, residuos peligrosos, contando un poco todo esto y cómo empezamos con el reemplazo de sustancias químicas, y otro que tiene que ver con los residuos en general, donde está el programa de reciclados que nosotros tenemos en el hospital. Porque hasta que nosotros no medimos y no cuantificamos, y vamos a ver que es uno de los factores más importantes que nosotros tenemos que tener, nosotros no sabíamos que nosotros tirábamos casi 7 toneladas de cartón al año en el hospital. Y somos un hospital de 86 camas. Multiplíquenlo por la cantidad de camas que tiene cada uno, ¿sí? Entonces, hasta que nosotros empezamos a medir. Nosotros desde el programa del reciclado estamos llegando casi a las 2 toneladas de papel de reciclado para la Fundación Garrahan. El saber el valor y ver cuál es nuestra contribución es súper importante para que podamos hacer estas reacciones. Bien, como dijimos, entonces es reactiva. Entonces, ¿es un buen lugar para empezar? Sí, es un buen lugar para empezar, para poder empezar a medir. Pero yo lo pongo en rojo porque en realidad ya lo tenemos hecho. Vayamos para ir para las preventivas. Entonces empecemos a trabajar sobre las compras. Cuando empezamos a ver que tenemos materiales de entrada, cada uno piénselo en su lugar, ¿sí? Por ejemplo, vamos con los endoscopios. Voy a tener el endoscopio, el material, voy a tener el desinfectante de alto nivel, voy a gastar agua, voy a gastar energía, voy a tener un equipamiento tecnológico y un recurso humano. Todas esas cosas son los materiales de entrada para hacer el proceso para tener ese endoscopio desinfectado con un alto nivel. Entonces, si nosotros podemos trabajar sobre ese desinfectante de alto nivel, sobre la cantidad de agua que yo estoy utilizando, sobre el equipamiento, que no lo voy a abordar ahora, pero es fundamental el equipamiento que nosotros usamos, porque después van a usar guías, porque después van a usar ciertos productos. Entonces, no es solamente el equipamiento como tal, sino es todo lo que tenemos a través de su vida útil. Cuando vamos a un ejemplo común, ¿no? Si nosotros vamos a comprar una heladera, vamos a tener diferentes energías o diferentes utilización de energía, las letritas que nosotros tenemos, A, B, C. Muchas veces compramos una heladera B y eso significa que va a gastar mucha más energía a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces yo lo que digo es, prefiero pagar una cuota más y comprar una heladera que durante toda su vida gaste menos, porque a largo plazo me va a salir más económico. Entonces, el análisis que hay que hacer es integral y de todo el ciclo de vida de todo eso que nosotros estamos comprando. Entonces, es importante ver el producto final desde el principio. Hay 3 puntos clave que nosotros intervenimos, por lo menos en el flujograma que nosotros trabajamos en el servicio. Cada uno haga su flujograma y vea dónde puede intervenir, porque está haciendo gestión de riesgo. En el nuestro sería el punto de pedido, la verificación de las cotizaciones y la verificación al ingreso. Vamos a poder poner criterios de sostenibilidad para poder después decir, este producto es el que realmente quiero y este es el que no, analizando todo ese producto de vida. El que no tiene centralizado empieza a centralizar. Está totalmente demostrado de que eso disminuye transporte, disminuye costos, disminuye todo. Podemos hablar desde lo económico hasta lo que sería la gestión ambiental. La planificación estratégica es fundamental. Tener un proceso de gestión estratégica y llevar esto adelante está. Y ahí les tiro otro video si quieren de ver de cómo se puede trabajar en cada uno de ellos. Pero lo importante es saber qué vamos a ver en el insumo. Y estos hablábamos de que tenemos que ver todo el producto en su línea general, que es un poco lo que nos decía Vero recién, ¿no? O sea, tenemos que analizar el todo. Nosotros cuando compramos un producto médico, cuando compramos un desinfectante de alto nivel, lo que estamos viendo es la parte de arriba del iceberg. Lo que hay que saber es qué es lo que pasa con ese producto que Vero hoy nos enseñó un montón de cosas que hay por debajo del iceberg. ¿Qué pasa con la extracción? ¿Es fósil, no es fósil? ¿Es renovable, no es renovable? ¿Cómo se va a disponer? Nosotros tenemos una condición particular en Tierra del Fuego porque no tenemos tratamiento para todos los residuos peligrosos. Entonces, ese fue un punto de partida para nosotros. Pero poder entender cuál es todo el ciclo de vida, inclusive considerar no solamente el uso seguro como producto, sino esos plastificantes o impermeabilizantes que nos decía Vero, ¿sí? Porque de alguna manera ese medicamento que nosotros estamos pensando en la dilución correcta, con el solvente correcto, con la situación correcta, por ahí no tenemos con la guía correcta o estamos metiendo un disruptor endocrino.
Y en las especificaciones del pedido, que nosotros lo tenemos ya de una manera planificada, con un modelo que todos los pedidos del servicio de farmacia salen así, son los puntos donde nosotros ponemos diferentes criterios. Hoy estamos hablando de solamente los criterios ambientales, pero también tenemos criterios sociales, ¿sí? ¿Qué pasa con ese producto que nosotros estamos comprando? ¿Hay trabajo negro? ¿Hay esclavos de niños? ¿Sí? ¿Hay niños trabajando? ¿Cómo es el tema de género en ese lugar? ¿Sí? O sea, si nosotros podemos empezar a poner ese tipo de criterios. Y ese es un abordaje que nosotros estamos haciendo hoy con nuestros proveedores, además de ver cuáles son los criterios ambientales del producto y de los proveedores. Ahí está el modelo donde nosotros, a través de un flujograma, ya le vamos avisando a los proveedores que nosotros vamos a elegir por sustentabilidad al mejor precio. En el punto de las cotizaciones, nosotros cuando analizamos no solamente vemos el precio, sino que vamos analizando precio y calidad, sino que aparte vamos viendo en aquellos que tiene igual precio diferentes criterios de sostenibilidad. Y veníamos hablando un poco antes de empezar. ¿Por qué tenemos principios activos que algunos requieren cadena de frío y otros no, siendo la misma forma farmacéutica? Porque los requerimientos son distintos, ¿sí? Una cadena de frío necesita un transporte refrigerado, una conservadora de 6, el 6, o sea, el Tergopol es el número 6, que dijo Vero, no usen, ¿sí? Entonces, entre elegir uno de que yo sea con cadena de frío o sin cadena de frío, nosotros vamos a elegir el que no tiene cadena de frío, ¿sí? El transporte, nosotros lo vamos a mantener, vamos a usar energía nosotros dentro de la farmacia. Muchas veces nosotros estamos trabajando en hospitales públicos y esas cosas no tenemos dimensiones. Pero en un hospital, cuando tuve la posibilidad de ser directora, con solo cambio de luces de LED y mejoramiento de circuitos, se bajó el 18% el consumo de energía eléctrica en el hospital. Fíjense si no es importante medir y saber. Entonces, para poder eso, los 3 puntos que son importantes y trabajar en compras sostenibles, que es la transparencia, es 1, tener información. Creo que ahí es lo más difícil de todo. Es un trabajo de hormiga de día a día, producto a producto, cómo trabajarlo, cómo hacerlo. Matrices ponderadas. Nosotros para poder elegir ya tenemos números de cada producto y compiten entre ellos. Entonces, en ese igual precio, compiten quién es más sostenible, con matrices ponderadas. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer una matriz ponderada. Y hoy nosotros podemos decir, tengo matrices ponderadas por cada forma farmacéutica. Cada una tiene lo que tiene abajo cada iceberg. Entonces, puedo ver parabenos, petrolados, propelentes, qué tipo de packaging tiene, ¿sí? Entonces, de ahí podemos hacer diferentes números, diferentes cosas. El flujograma nos da transparencia. Lo más importante en todo lo que es compra es transparencia, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, venimos hace 3 años con todas las compras de la farmacia con compras sostenibles. No tuvimos ninguna observación de ni el Tribunal de Cuentas ni las auditorías, ¿sí? Eso muestra la transparencia con la cual nosotros hacemos las elecciones. Y ahí está la matriz ponderada, donde están los puntitos, donde ahí dice, cuando se abre, digamos que hay otro color, donde dice, ahí nosotros usamos los documentos de las matrices para elegir. Y además pudimos observar de esto de tener datos, ¿sí? Que la industria tiene estandarizadas las cosas. Entonces nosotros ya sabemos que tal laboratorio, ampollas, va a venir con tal packaging, independientemente del principio activo que sea. Entonces, lo que nosotros no tenemos, lo podemos demostrar que va a venir así y lo vamos a verificar al final. Ahí tenemos cómo empezamos nosotros a pensarlo con el primer criterio, ¿sí? Ahí está la primera matriz ponderada que hicimos, que salió en la revista de la AF en julio, ¿sí? Hoy, esto que sería para los inyectables de bajo volumen, hoy ya es uno de los 4 criterios que tenemos de elección para eso. Pero a su vez, tenemos la calificación de los proveedores, que me olvidé en la anterior, que no solamente estamos midiendo de nuestros proveedores, que también es una manera de elegirlos en el empate, tenemos cómo elegir con criterios sociales. Ante un empate, elegimos que sea local, generando economía dentro de la provincia o dentro de Argentina,
¿sí? Y ahora estamos haciendo un trabajo para empezar con cuestiones de género. Verificamos y evaluamos para monitorear, para que esto sea una mejora continua. Me voy a apurar porque vengo medio... Las actividades del proceso, ¿sí?, son las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros tomamos conciencia de lo que estamos haciendo y nos vamos pensando si podemos mejorar y eficientizar con buenas prácticas, eso va a ser la mejor manera, a menor costo, de poder implementar gestión ambiental. Las buenas prácticas, tener todos los procesos, todo firmado, todo detallado, cómo hacer y poder analizar cada una de esas etapas, es la mejor manera que nosotros tenemos para poder implementar gestión ambiental. Y seguro que vamos a reducir agua, si estamos en esterilización, seguro que vamos a reducir energía y seguro que vamos a tener menos medicamentos vencidos. Entonces, el abordaje, sea en las compras o sea en producción, vamos a tener preventivo. Y por otro, ¿y por qué lo puse el producto terminado? Porque primero, ver la calidad en total que nosotros queremos de lo que estamos haciendo. Y segundo, para los proyectos nuevos, porque muchas veces aparecen proyectos nuevos o cosas nuevas o nos vienen a vender que tenemos tal o cual situación. Y nosotros tenemos que ver que desde el diseño de lo que va a ser y cuál van a ser los futuros residuos o las futuras acciones que nosotros vamos a tener, ya vamos a estar pensando desde el diseño con una visión ambiental. ¿Cómo se empieza con esto? FODA. Para mí, me gusta ver en el contexto en el cual me muevo. Si nosotros hoy se ponen a hacer cada uno de ustedes un FODA, vamos a ver que estamos en una situación desfavorable, ¿sí? Porque no sabemos, porque no tenemos conocimientos, porque hay muchas cosas que no tienen regulación. O sea, esto que decimos, tenemos las mamaderas sin bifenol A, pero seguimos teniendo guías con DHP. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros estamos teniendo hace que nosotros como compradores, nosotros tengamos un sistema, un contexto desfavorable. Pero por eso, y sabiendo de que yo, como trabajador de la salud, estoy generando un perjuicio a mis pacientes y a mi comunidad, yo, si tiraba el desinfectante de alto nivel al efluente, me iba a la bahía. Yo quiero que la bahía, que tanto veo que es hermosa, tenga eso. ¿Dónde va a parar todas esas cosas que nosotros hacemos? No importa, voy, lo tiro, se saca. ¿Y las incineraciones? ¿Sí? Eso que decía Vero recién, tenemos contaminación de aire por las incineraciones y nuestros medicamentos van a incineración. Entonces, ¿me voy a quedar con esto o puedo generar algo? Entonces, lo que digo es, bueno, busquemos estrategias internas como para poder generar un ambiente facilitador. Y esta herramienta me parece que está muy buena, que es una matriz de Miller-Franco, donde se independiza del contexto externo. Entonces, la pelota queda en nuestra cancha. ¿Cómo generar un programa de calidad cuando tengo un contexto externo desfavorable? ¿Cómo puedo generar un programa de compra sostenible cuando tengo un contexto desfavorable? Y nos dice, tenemos 4 etapas. La primera es tomar conciencia, que es lo que estamos haciendo. Segundo, experimentación. Cada uno va a tener que ir a experimentar en su organización cuál es la mejor manera con la cual puede implementar esto, para después sí poder consolidarlo e institucionalizarlo. Y esto es contagioso, porque esto es más, es reducción de costos, reducción de uso, ¿sí? Entonces, cuando se vende así, es importante. Para los privados, salimos con la chapita, somos Hospital Verde. Para la salud, hay un montón de otras cuestiones. ¿Sí? A la salud pública, digo, ¿no? O sea, pero creo que lo fundamental de acá es el propósito nuestro acá dentro de la organización. Para eso necesitamos generar gobernanza en toda esta situación. Analizar riesgos y priorizar, o sea, no podemos salir ahora todos porque vamos a tener desabastecimiento, los proveedores no van a saber, ¿sí?, qué es lo que estamos pidiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es un análisis de riesgo. Esa matriz que está ahí es una matriz que está en la guía de compra sostenible. Nosotros nos vamos nutriendo de las experiencias de los demás hospitales y de diferentes guías que hay. Guías de reemplazo de sustancias químicas, guías de compras sostenibles, hay varias. Nosotros acá en Argentina tenemos un manual de compras sostenible de la Oficina Nacional de Contrataciones y tenemos como 10 o 12 fichas de recomendaciones
de productos de compras sostenibles, preservativos, guantes de látex, limpiadores, ¿sí? Los cotidianos. Entonces, eso es importante. Pero nosotros nos pareció que estaba muy bueno analizar eso. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? Y bueno, nosotros empezamos por los que teníamos una gran cantidad de proveedores, ¿sí? Y que también nos generaba un gran costo, ¿sí? Donde podíamos empezar a decirle al mercado, por acá vamos. Entonces empezamos con los productos que están abajo en la matriz, arriba, que son los inyectables de bajo volumen, ¿sí? Donde el packaging se lleva el ABC. Y de ahí ver cuáles son las estrategias y ver cuáles son las oportunidades para poder ir haciendo todo este tipo de cosas y estos tipos de cambios, ¿sí? O sea, oportunidad que se ve, oportunidad que se da. Voy a contar una historia. Nosotros teníamos problemas con el OPA, ¿sí? No conseguíamos en la provincia de Tierra del Fuego quien nos venda el neutralizante. Hay que neutralizarlo con glicina antes de tirarlo a los efluentes. Y no teníamos y no conseguíamos quien nos lo pueda vender, no teníamos proveedores, ni en la provincia ni afuera. Entonces lo que hicimos fue, aumentamos un pedido para tener y salimos al otro pedido poniendo que el proveedor que iba a ser, digamos, que lo íbamos a elegir, era el que nos lo vendiera con el neutralizante. Lo que hicimos fue, en lo que se llaman compras sostenibles, transportar el problema del residuo al proveedor. Vos me estás vendiendo esto y no me estás vendiendo cómo lo tengo que tirar. Vos no me estás enseñando qué es lo que tengo que hacer. Y ahí empiezan las oportunidades y los diálogos con los proveedores, ¿sí? Nosotros estamos buscando esto, busca qué alternativa. Y ese proveedor hoy generó un cambio en su venta para toda la Patagonia, ¿sí? Y lo vende las dos cosas juntas. Entonces, lo importante es ser estrategias. Cuando uno ve las guías, les va a decir, armen un comité, hagan esto, saquen la política. La verdad es que nosotros con el día a día es difícil que vayamos por una línea formal. Pero por ahí, a Vero, que está en un hospital, que tiene certificación, a ella le sirve esa línea. Nosotros lo empezamos con una vía informal, con esto de un trabajo de investigación, para que hoy sí ya sea una política dentro del servicio. Entonces, cada uno busque en su lugar cuál puede ser su mejor estrategia. Acá hay que jugar al TEG, porque el contexto es desfavorable. Y seguro cada uno tendrá que ver cuál es por el cual puede empezar. Bajo gases de efecto invernadero, reduzco residuos, como empezamos nosotros, agua, energía, criterios sociales. Cada uno vaya buscando qué es lo que puede hacer y cuál es su gran oportunidad. Y seguro el del medio es compras sostenibles. En los objetivos de desarrollo sostenible, el que elijamos del costado lo buscamos y dependiendo del camino que tenemos, estamos trabajando sobre otro objetivo de desarrollo sostenible. Yo como trabajadora de la salud es lo que yo quiero. Quiero un desarrollo sostenible de mi lugar. Siempre trabajando con Deming. Ahí tenemos uno que presentamos también en la AF, que empezamos a pensar de las cosas que no se podían tratar en la provincia, no dejarlo, sino buscarle reemplazo, y veíamos la relación que había con compras. También empezamos a ver que hay cosas que le podemos dar técnica de eliminación propia, ¿sí? Que podemos con una dilución, con una precipitación, ¿sí? O con una neutralización, podíamos generar nuestra técnica de eliminación propia, con lo cual está súper, la investigación está hecha, la documentación, y nosotros igual registramos qué es lo que estamos tirando porque es el que me retroalimenta el proceso de compras. Y eso son pequeñas guías que nosotros armamos con Vero, diciendo, estos son los problemáticos, decime vos dónde lo tenés o dónde lo vistes, y yo te digo dónde lo tengo y dónde lo vimos, y cuáles pueden ser o criterios de sostenibilidad o actividad de sostenibilidad. Porque a veces no es solamente la compra, sino quizás es hacer una modificación, como dijo Vero, pero lo importante es registrar, porque dato mata relato. Buscar actores. Termino. ¿Sí? Ya termino. Bien. Buscar los actores y las actrices claves para dentro de la organización y para afuera, ¿sí? Con los proveedores, empezar a decirlo y entender que esto es un proceso. Vero dijo 13 años, yo llevo 11, ¿sí? Pero esto es paso a paso y la idea es que vayamos disfrutando ese proceso que nos venimos dando. Entendiendo qué tenemos que hacer, todos sabemos qué tenemos que hacer. El cómo
y buscar ese laberinto, y cada uno lo va a tener que buscar. ¿Para qué? Para después tener un propósito, ¿sí? O sea, siempre nosotros arrancamos del qué para el por qué. Pero si nosotros sabemos cuál es nuestro propósito dentro de la institución y cómo podemos mejorar todos esos procesos, en realidad vamos a ir desde el por qué, no nos vamos a preguntar, seguro ya vamos a tener averiguado el cómo, y en realidad ya después nos queda saber en dónde o en qué lo vamos a aplicar para poder tener un éxito en una implementación de compras sostenibles. Si nosotros seguimos haciendo las cosas como las seguimos haciendo, no hay planeta B. Cambiar de respuesta a nuestras preguntas es una evolución. Pero si nosotros hoy nos vamos cambiándonos las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer y no solo decir, tengo que comprar el más barato o tengo que comprar este, seguro que vamos a estar generando una revolución porque tenemos el 70% del presupuesto y el 70% de los gases de efecto invernadero con responsabilidad para bajarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias María Marta, siempre es un placer escucharla, no solo por todos los tips o cosas que nos dio, sino por la motivación que genera. Yo creo que todos nos iremos con alguna idea y bueno, está buenísimo que Verónica nos hizo la sensibilidad del tema y después María Marta con algunos tips y bueno, y con esta motivación que tiene siempre y bueno, que agradezco un montón. Ahora le vamos a escuchar a Matías, que bueno, que también va a ir a algo, como les dije, algo más concreto, pero creo que lo destacable de la presentación de él es el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, no solo, digamos, de profesiones, que eso es muy importante, sino también de diferentes actores farmacéuticos. Así que, bueno, Mati, voy a leer el currículum. A ver. Bueno, Matías Quiroga, farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, actualmente jefe de farmacia del Hospital Interzonal Oscar Allende de Mar del Plata, es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Farmacéuticos Hospital y también es miembro del comité científico para la revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, de la SEP. También es docente de cátedras de farmacología y toxicología en la carrera de bioquímica de la Universidad de Mar del Plata. Así que bueno, gracias Mati. Bueno, buenas tardes. Mi presentación se basa un poco en un taller que armamos para el Congreso de la SADI, que fue hace unos días, donde armamos un trabajo en conjunto que venimos trabajándolo hace más de 2 años. Nos tocó la pandemia en el medio y se demoró un poco este consenso que armamos, el cual destaco, como dijo Gaby, el trabajo en conjunto que armamos con distintas asociaciones relacionadas a la farmacia en el país, de las cuales quizás no hace un tiempo veníamos haciendo un trabajo en conjunto y creo que esto es fundamental para que empezamos a crecer entre todos apuntando a objetivos en comunes que son tan importantes como la resistencia antimicrobiana. Y obviamente en contexto de esto la SADI fue quien nos convocó a trabajar en conjunto a ellos y es quienes fueron coordinando. Un poquito el inicio de mi presentación se va a basar un poco en lo que es resistencia antimicrobiana, que son ciertas diapositivas adaptadas del coordinador de nuestra presentación, que fue Lautaro de Bedia, y después vamos a profundizar un poco en lo que fue el consenso que todavía no está cerrado, que esta semana o la que viene ya va a estar finalizado y se va a presentar, y que todavía está en proceso de una pequeña discusión afinando ciertos detalles, con lo cual los invitamos a todos a que podamos discutir si ven que hay ciertas incongruencias. A ver si la embocamos. Bien, buenísimo. Bueno, un poco el contexto de lo que les decía de la amenaza de la resistencia antimicrobiana. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy es una amenaza muy grande, ya es algo que todos conocemos, en lo cual está incluido la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo en cada uno de los lugares. La resistencia a antibióticos también puede afectar a cualquier persona, sea su edad o el país que viva, ¿sí? Y la resistencia a antibióticos es un fenómeno que es natural, ¿sí? Que a pesar de que hagamos uso indebido de los fármacos, también se está dando y ese uso indebido es el que genera un aceleramiento del proceso de la resistencia. Y tenemos, obviamente, y esto es algo que vivimos todos los que trabajamos en un hospital, un aumento en el número de infecciones que cada vez nos cuesta más tratarlas y para la cual cada vez tenemos menos herramientas.
Obviamente esto ¿sí? hace que se prolongan las infecciones, los tiempos de estadía por prolongamiento de la infección en los pacientes, y eso acarrea un montón de costos para el sistema de salud que lo hacen a veces un tanto difícil. Algunos datos medianamente duros, sí, tener en cuenta que para el 2050 se estima que va a haber casi 10 millones de muertes asociadas a la resistencia de antimicrobianos y que el monto mundial a través del Producto Bruto Interno va a aumentar de una manera considerable para poder abocar este tratamiento para cada uno de los pacientes. Y fíjense cómo se estiman estas 10 millones de muertes que están relacionadas sobre todo en Asia o en África, donde quizás tengan ciertos accesos en cuanto a la economía menores que en otros continentes, pero que siguen siendo números alarmantes los que rodean al resto de todos los continentes, digamos así, del resto de los continentes. Unos datos medianamente, hablo un poco rápido, más que nada por los tiempos por ahí, como para ir acotando y que tengo que dar otra charla. En cuanto a las resistencias críticas, sí, fíjense cómo varía el número en la mayoría de los patógenos en cuanto a las resistencias establecidas de un año a otro. Si vemos el 2019, por ejemplo, vamos a tomar no sé, a la Cinetobacter baumannii, fíjense el valor que tiene de 83% y ya enseguida sube un pequeño porcentaje. Esto que se está viendo a lo largo de los años se ve de forma sostenida en la gran mayoría, no en todos, pero en la gran mayoría de los patógenos, los cuales son patógenos graves, difíciles de tratar y en los cuales, como repito, cada vez tenemos un poquito menos de herramientas. En base a esto, sí, en el 2019 la OMS identificó que podía haber 32 antibióticos en fase de desarrollo clínico, pero solamente 6 se clasificaron como innovadores, presentando una pequeña ventaja terapéutica y teniendo una alternativa nueva. Y como ustedes sabrán, ya cada vez son menos los antibióticos que se nos van presentando y que podemos empezar a usar para tratar distintos microorganismos resistentes, asociado también a un costo enorme que tiene cada uno de esos antibióticos. Cualquiera que use ceftazidima bivactam en su hospital, que use una cefalosporina de quinta generación, que use ceftolozano tazobactam, sabe que son medicamentos costosos, ¿sí? Comparados con antibióticos que tenemos previamente, a los cuales ya lamentablemente ciertos patógenos presentan una resistencia que los hace intratables. 5 pequeñas claves que plantea la OMS, ¿sí? en un documento que se elaboró ya en el 2014 y que todavía sigue vigente, son mejorar el conocimiento y la comprensión de la resistencia antimicrobiana, fortalecer conocimientos a través de vigilancia y investigación, reducir la incidencia de infecciones a través de medidas efectivas de higiene y los programas de control de infecciones, optimizar el uso de antimicrobianos en la salud humana y animal y asegurar la sostenibilidad de la inversión a través de investigación y desarrollo. Estas son estrategias que se armaron un poco en conjunto, también abordando todo lo que sería salud animal, que yo no lo puse en la presentación porque se nos iba a hacer un poco larga, pero que también es muy importante tener en cuenta el factor de contaminación que tenemos sobre los animales, donde ya estamos empezando a ver resistencias a un montón de antimicrobianos que son después los productos que nosotros terminamos consumiendo y en los cuales la resistencia se puede llegar a adquirir de manera directa. Este trabajo, sí, y este aborde que hay que hacer a través del trabajo de la resistencia antimicrobiana para poder solucionar el problema es obviamente un trabajo que es interdisciplinario, intersectorial, en el cual participan un montón de actores y es un poco esta la base que nosotros tomamos para armar este consenso entre distintas sociedades y que, bueno, en base a lo que se fue trabajando sabemos que tenemos que ampliarlo mucho más a distintos actores de la sociedad. ¿Cuáles son los principales factores que tenemos que favorecen a la resistencia antimicrobiana? El uso indebido y excesivo de antimicrobianos, ¿sí? La falta de acceso a agua limpia, a saneamiento e higiene tanto para las personas como para los animales, las medidas deficientes que tenemos de prevención y control de las enfermedades y las infecciones en distintos centros y el acceso deficiente a medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico que tenemos. Por último, la falta de sensibilización y conocimiento, sobre todo en la población general, es lo que también hace que tengamos que hacer un trabajo muy fino y de cultura hacia
el público en general, donde se dé cuenta que realmente la resistencia de los antimicrobianos es un problema que tenemos todos y que por más de que nosotros seamos efectores de salud, conozcamos el problema y tratemos de trabajarlo, es un problema que ya traspasa las barreras de los hospitales y que hay que trabajarlo a nivel global. Un dato que tenemos alrededor de las farmacias en cuanto a los antimicrobianos, estos son datos obtenidos en base a revisiones de algunos vademecum y que ronda más o menos cerca del 20% la cantidad de medicamentos asociados a antimicrobianos, ya sea antifúngico, antiparasitario, antibiótico, en total del vademecum de los hospitales. Y generalmente ronda un 30% del presupuesto es el que está destinado a este tipo de medicamentos. O sea, fíjense los valores que estamos manejando en cuanto al porcentaje de compra que nosotros tenemos asociado a un medicamento y que va en aumento por justamente esto que les comento de tener antibióticos nuevos que tienen un elevado costo que se nos hace cada vez más difícil conseguir. Además, en los hospitales se presenta un elevado stock de estos insumos porque las compras que hacemos muchas veces en lo que es sobre todo los hospitales públicos tienden a ser semestrales, con lo cual uno adquiere un montón de insumos y que esos insumos a veces sí puede ser que desemboquen en que haya compras por demás o a veces compras por menos, donde podemos llegar a tener distintos tipos de falencias que todos vamos conociendo. Y por último, esto está por ahí un poco más orientado a lo que era la presentación del ámbito hospitalario comparado con el ámbito domiciliario y comunitario, que fueron los otros temas abordados en el consenso, es que nosotros tenemos una amplia variedad de formas farmacéuticas y presentaciones, entonces tenemos que abordar las distintas formas farmacéuticas que tenemos para ver cómo son eliminadas en caso de que tengamos o medicamentos sobrantes o medicamentos vencidos, que era un poco la base y el esquema del consenso nuestro. ¿Cuál es nuestro rol? Sí, y qué es importantísimo asociado al uso de antimicrobianos. Obviamente fomentar el uso racional de los mismos, participar activamente en el desarrollo de pruebas que desemboquen en fomentar el uso racional y en una mejora en cuanto a todo el tratamiento antimicrobiano que se da en los hospitales. Realizar seguimiento farmacoterapéutico, y esto implica también un poco asociado a los otros ítems, mejorar las indicaciones, poder corregir, hacer un desescalado, meter programas de stewardship, digamos, hay un montón de herramientas que uno puede hacer desde el hospital asociado a lo que son los medicamentos antimicrobianos, hacer dosaje de farmacocinética, o sea, se ocurren varias cosas donde nosotros podemos meter intervenciones claras en las cuales eso desemboque en una mejoría en el tratamiento en el paciente y eso también desemboque en un ajuste en cuanto a la gestión y la adquisición de estos medicamentos, que es, creo yo, el punto fundamental en el cual tenemos que priorizar nuestro trabajo, porque es el que desemboca también en gran parte en que podamos hacer el resto de los puntos de una manera accesible. Obviamente, si no tenemos el recurso, ¿de qué vamos a hablar haciendo seguimiento farmacoterapéutico? Primero lo tenemos que tener y lo tenemos que tener bien, lo tenemos que tener ajustado y lo tenemos que tener de manera que no nos sobre, no nos falte y que podamos, con el recurso en mano, ¿sí?, hacer todo el resto de los desarrollos. Unas palabritas en cuanto a descarte de antimicrobianos, tener en cuenta que esto es un aspecto que está poco atendido, ¿sí?, en cuanto al impacto que es inadecuado del manejo de descartes, que es tanto a nivel comunitario como hospitalario, y que una inadecuada gestión, como les venía diciendo, ¿sí?, lo que hace básicamente es que cause graves daños a la salud humana y al medio ambiente, sobre todo, como venían mencionando acá las colegas. ¿Cuáles son las consecuencias de no desechar los medicamentos de un modo adecuado? Bueno, vamos a tener básicamente que los antibióticos desechados pueden contaminar suelos, cultivos, pueden alcanzar las aguas y pasar a los peces directamente. Incluso aunque sea insignificante, puede potencialmente puede llegar a promover resistencia, ¿sí?, como les comentaba previamente. Es importante que la liberación indiscriminada de antibióticos al medio ambiente no comprometa, ¿sí?, la eficacia y aumente la resistencia, por eso hay que disminuirla claramente. Y en consecuencia, todas las mismas bacterias, cuando se van transmitiendo a los seres humanos, pueden ya ser resistentes a los antibióticos, lo que obviamente lleva al
daño en salud, ¿sí? Un aumento en la morbilidad y en la mortalidad, así como obviamente un aumento en el costo asociado a todo esto. Y por otro lado, ¿sí? Y esto no es un dato menor y por eso también el consenso tiene ciertas cositas, es que se puede promover la falsificación y el tráfico ilícito, un incorrecto descarte de medicamentos. Yo hablo de antimicrobianos porque el consenso está basado en antimicrobianos porque fue en conjunto con SADI, pero las normativas que vamos a mencionar, digamos, cerrando el consenso para el uso hospitalario, son adaptables a cualquier medicamento. Entonces nosotros tenemos que tener, ¿sí? Un sistema seguro para deshacerse de los medicamentos que ya no se necesitan, evitar intoxicaciones por el consumo de medicamentos caducados o en mal estado, controlar falsificaciones y uso ilícito de medicamentos y combatir la aparición de resistencias antimicrobianas a causa de la medicación. También tenemos que saber gestionar de forma correcta los residuos de los medicamentos vencidos y poner en marcha programas post-consumo, ¿sí? Que permitan el control de los medicamentos y su correcto tratamiento ambiental. ¿Qué tenemos como antecedentes en algunos países? Bueno, por ejemplo, ¿sí? Esto ya es algo que se viene trabajando en un montón de lugares a lo largo del mundo. Nosotros tomamos para esta presentación un ejemplo de España, que me pareció súper interesante, donde ellos tienen una ley, ¿sí? De envases y residuos de envases, con lo cual la industria es quien debe hacerse cargo, ¿sí? Y es responsable de los envases y residuos farmacéuticos, de los productos que se ponen en el mercado. Y en este país existe una entidad que se llama SIGRE, ¿sí? Que es una entidad que está formada por la industria y por los colegios de farmacéuticos y también por los distribuidores, donde se facilita el descarte de los medicamentos vencidos. Y esos medicamentos que son facilitados a través del descarte también son utilizados como reciclaje en todo lo que sería el envase secundario sobre todo, y también se utiliza como materia prima para utilizar combustibles, ¿sí? Esto es algo bastante novedoso, pueden buscar artículos en internet que los ven y son, digamos, el descarte que uno usa de estos antimicrobianos, de medicamentos utilizado en los casos que sirva, ¿sí? Como fuente de combustión, fuente de energía. Un poquito ya abocado lo que es en Argentina, ¿sí? El resumen normativo que nosotros tenemos en la Constitución Nacional, obviamente, ¿sí? Menciona que en su artículo 41 todos los habitantes tienen que gozar el derecho a la salud y un ambiente sano. Por otro lado tenemos la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y tenemos que dentro de esa ley los antimicrobianos y los medicamentos, ¿sí? Se consideran residuos peligrosos. Por otro lado, todo lo que sea hospitalario, ya sea clínica, hospital, sanatorio, salita, centro de salud, las farmacias también, ¿sí? Son generadores de residuos, con lo cual son responsables de la generación de ese residuo hasta su tratamiento final. Eso es lo que indica la ley. Además, ¿sí? Como les decía, ¿sí? Según el artículo 17, los generadores de residuos deben adoptar medidas tendentes a disminuir la cantidad de residuos, separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos e incompatibles, envasar los residuos, ¿sí? Identificar los recipientes, numerarlos, ponerles datos que sean fáciles de identificar y además entregar los residuos peligrosos que no se tratan en su propia planta, que es lo que nos pasa a la gran mayoría de los hospitales. No sé si no sé ustedes, pero me parece que nadie trata todo lo que son los residuos dentro de los hospitales y eso se tiene que hacer con empresas serias que estén trabajadas, autorizadas, donde tengan indicación precisa de dónde van a poner los residuos y qué van a hacer con los mismos. Bueno, y la disposición final ahí les mencionaba que es cómo es la eliminación. Por otro lado, tenemos unas directrices nacionales para la gestión de residuos en establecimientos de salud que indica que todos los medicamentos son considerados residuos químicos, ¿sí? Entonces, se separan de lo que son residuos biopeligrosos o residuos patogénicos y tienen una normativa en su eliminación que es distinta y que tiene una normativa a través de una directriz que es a nivel nacional. Si bien las leyes de cada provincia pueden adherir a la ley nacional y pueden tener distintas consideraciones, por ejemplo, la ley de la provincia de Buenos Aires no menciona el uso de bolsas amarillas, las directrices nacionales sí lo indican, entonces hace bien que sea un segregado la eliminación del producto. En cuanto al almacenamiento primario, sí hay que tener en cuenta que se debe hacer un descarte
en recipientes que sean rígidos en la gran mayoría de los casos y lo que les mencionaba esto, tenemos, dependiendo de la clase de residuo, el color asociado al correcto descarte para que después el tratamiento final de ese producto sea relacionado al color donde nosotros ponemos el residuo que vamos a descartar. Obviamente también en los casos que haya un color asociado al reciclado, ¿sí? Se asocia también el reciclado. Por ejemplo, en Mar del Plata el color es verde, pero en otros lugares tienen otros colores. Bueno, esto habla un poco de lo que es importante tener en cuenta a la hora de la capacidad de los recipientes. No podemos poner en una bolsa una cantidad enorme de residuos que haga que explote la bolsa, se me caiga todo y haga un desastre. Sí hay que tener en cuenta que tiene que tener una determinada capacidad y eso está asociado al volumen que nosotros vamos a utilizar en cada una de las bolsas para producir el descarte. Y según el tipo de residuos, sí, se van a usar distintos recipientes contenedores donde podemos llegar a tener bolsas, descartadores, bidones u otros recipientes para líquidos. Entonces, ¿vamos bien? Quedan un par de diapos, ya voy rápido. Bueno, Sí. En cuanto a la situación actual de las farmacias hospitalarias, tenemos normativas, sí, obviamente que las normativas internas van a hacer que nosotros tengamos información acerca del correcto descarte de los medicamentos. Los recursos en las farmacias varían mucho a lo largo de todo el país. La disponibilidad de bolsas y disponibilidad de recipientes del color adecuado no son las mismas a lo largo de todo el país. Hay unidades en farmacias que tienen unidades de mezclas intravenosas que producen fraccionamiento antimicrobianos, que producen un gran volumen de ampollas que sirven para después luego ser descartadas. En muchos lugares no existe esta unidad de mezclas intravenosas y esa tarea se hace íntegramente en los servicios de enfermería, entonces son lugares distintos donde hay que trabajar y afinar. Tenemos el desarrollo de formulaciones magistrales que puede tener principios activos antimicrobianos como la clindamicina o la ciprofloxacina, donde tenemos un descarte distinto, y la eliminación sí es fundamental que sepamos el convenio que tenemos con unas empresas, que tengamos trabajo o sea, que sepamos que las empresas son serias y que hacen la eliminación correcta. En base a todo esto que yo les vengo contando, lo que se hizo fue un trabajo en conjunto entre 3 sociedades científicas asociadas a la farmacia y la Sociedad Argentina de Infectología, donde trabajamos este consenso que dicta ciertas normativas a lo largo del descarte de antimicrobianos, ya sea en el ámbito hospitalario, comunitario o domiciliario. En lo que es hospital, más o menos lo tenemos bastante armado porque tenemos legislación que nos avala y nos indica el descarte como sería el adecuado, pero lo que hicimos fue buscar algo un poco más fino y hablar del descarte de las distintas formas farmacéuticas y primero hacer un hincapié en las recomendaciones más importantes, que son buscar estrategias que nosotros tengamos para reducir estos y todos los residuos. Es importante que disminuyamos la cantidad de residuos a nivel hospitalario, que es los grandes productores de residuos en el ámbito de la salud. Mejorar esa gestión, ¿sí?, en la adquisición, ¿a partir de qué? A partir de que tengamos herramientas, sobre todo herramientas de gestión electrónica, tengamos tecnología asociada a una correcta gestión de inventarios que nos permita hacer una correcta compra, tener en la institución protocolos de utilización de antimicrobianos y tener procedimientos escritos para el proceso de descarte de los mismos. Por último, tener indicadores de gestión, que eso nos lleva a poder hacer un control adecuado de las cantidades que estamos manejando y todos estos procesos se retroalimenten. Obviamente, el servicio de farmacia tiene que colaborar en la realización de los pliegos y licitaciones que contemplen la adquisición de los insumos correspondientes para que después se elimine, como mencionaron las colegas. Es importante que nosotros nos involucremos en esto. Y para el caso de los hospitales que están un poco alejados quizás del acceso a las empresas que hacen el correcto descarte, tenemos que coordinar, sobre todo con la autoridad competente, ya sea la municipalidad o el ministerio o quien se encargue en cada uno de los lugares, que haya acceso a eso, que se pueda transportar la basura a un lugar donde se pueda hacer una correcta eliminación para que eso no sea descartado de manera poco amigable. Ya estoy. En cuanto al hospital, sí, la segregación correcta de los residuos es importante. Los antimicrobianos, como todo medicamento, tenemos que segregarlos en bolsas amarillas, ¿sí?, o contenedores cortopunzantes amarillos. En caso de que no tengamos bolsas amarillas, que es lo que pasa en muchos lugares, se debe eliminar como residuo patológico, lamentablemente, sí, en bolsa roja, pero nunca en una bolsa negra, nunca he tirado la basura al descarte de residuo común.
El gramaje de las bolsas que debemos usar debe ser no menor a 100 micrones, ¿sí? Eso es importante, sobre todo para evitar que se rompan las bolsas y eso haga, bueno. Todo el material de cartón, plástico o aluminio proveniente de los envases secundarios se debe descartar en bolsa negra, ¿sí? Como residuo domiciliario, y tener en cuenta que en los hospitales que hagan reciclados, separarlos para que sean reciclados. Siempre que se vayan a hacer acciones de descarte donde se ha perdido la integridad del envase primario, es que se debe utilizar un equipo de protección que tenga guantes, barbijo y gafas para evitar que tengamos contacto y que nos contaminemos nosotros. No podemos permitir, ¿sí?, que estemos disminuyendo la cantidad de contaminación para el ambiente y que los trabajadores nos contaminemos también en esa tarea. Eso hay que evitarlo. Para el caso de hospitales, bueno, esto me quedó ahí. Y para el caso de material cortopunzante recientemente utilizado, sí, se recomienda que se coloque dentro de descartadores de color amarillo preferentemente y cerrarlos correctamente y luego colocarlos en bolsas amarillas. Para las ampollas y frascos ampollas vencidos que no fueron utilizados, sí, pero los tenemos que descartar, lo que se recomienda siempre es sacar de su envase secundario, pero no tocar el envase primario, evitando sí, la posible contaminación del mismo. En el caso de formas farmacéuticas orales, sí, lo mismo, sí, debemos recomendar la eliminación sacando el envase secundario y separándolo, pero no alterar el envase primario. Esto yo creo que fue el punto de mayor discusión que hemos tenido porque muchos abrimos blister o cortamos y la verdad es que uno está poniendo en riesgo al propio técnico farmacéutico que está realizando la tarea del desblistaje cuando no hay necesidad de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es focalizarnos en hacer la correcta gestión y que tengamos empresas serias que se encarguen de la correcta eliminación y que no se perpetren, ¿sí?, las bolsas que nosotros tenemos con todos los insumos. Algo que se puede llegar a hacer es quizás alterar el envase primario, ¿sí?, de una manera de cortar, por ejemplo, el blister, para evitar, digamos, para despersonalizarlo y que no se sepa de qué medicamento es el que está en la bolsa y que eso haga que no se vuelva a utilizar y se introduzca luego en el mercado. Para el caso de formas farmacéuticas líquidas orales, al igual que para el resto de las formas farmacéuticas, ya sea oftálmicas, ópticas o los sachet, lo que se recomienda es lo que venimos diciendo, no modificar el envase primario y descartarlo de manera correcta en las bolsas con el envase. Para el caso de la formulación magistral, que es un punto distinto, lo que recomendamos es que se utilicen descartadores para líquidos en caso de que tenga el producto ya vencido y que haya que descartarlo, no tirarlo por la canilla. Y lo que pasa muchas veces es que en la farmacia magistral se reutilizan los frascos, entonces para lavarlos, ¿sí?, es necesario descartar el contenido de los mismos. Dos palabras de lo que es el ámbito comunitario. Sí, la farmacia es lo que establecimos nosotros que es el establecimiento idóneo donde puede hacer una labor divulgativa y científica y donde nosotros debemos llevar los medicamentos vencidos, hablando un poco del público, sí, y que es la farmacia quien se debe encargar de hacer la correcta eliminación. Esto hay que trabajarlo muchísimo, son normativas que estamos recién sacando y donde vamos a involucrar un montón de actores para que esto lo podamos cumplir, asociado sobre todo al costo alto que tiene el descarte y la eliminación de los residuos. Bueno, eso es lo que les comentaba. En lo que es el ámbito comunitario, sí, un poco lo mismo, sí, la farmacia es donde debemos llevar y necesitamos políticas públicas para que se realice la correcta recolección de medicamentos, que estos sean llevados a las farmacias o donde sean destinados y que de esta forma se evite que se mezcle el resto de los residuos sólidos con medicamentos que pueden llevar a un mal uso, un uso ilícito y sobre todo a contaminación. Bien, en virtud de lo expuesto, me queda una diapositiva. Es importante que adaptemos las presentaciones comerciales de los medicamentos en perfecta coincidencia y esto es un trabajo que hay que hacer con la industria, ¿sí? Y que la duración de los tratamientos sea establecida en base a guías que son las sociedades científicas médicas las que determinan los tiempos y que nosotros tengamos un conjunto de normas que podamos hacer que esto colabore con no tener medicamentos de sobra en las casas. Y además, programas de concientización, tanto para los profesionales de la salud, los prescriptores, como también los dispensadores y concientización para la comunidad. Bien. Conclusiones finales, sí, existe una conciencia colectiva a nivel mundial sobre el cuidado del medio ambiente, pero los gobiernos y las organizaciones internacionales
están reaccionando a esta amenaza y hace falta que pongamos iniciativas como la que estamos presentando nosotros para que tenga un impacto global, pero también buscar colaboraciones entre los distintos actores para poder solucionar el problema. Y la disminución de la generación de los residuos, así como la correcta disposición, no es posible si no trabajamos entre todos. Por último, y ya para cerrar, les dejo un podcast que armamos hace una semana con la asociación. Justo a mí me tocó hablar de conservación y descarte de medicamentos, un poquito asociado a esto, así que los invito a que lo escuchen, los pueden encontrar en Spotify y van a tener un montón de información asociada a esto. Muchas gracias, perdón por la extensión. Bueno, muchas gracias, Mati. La verdad que, bueno, como decíamos, María Marta comentaba, tratemos de evitar la producción de residuos, pero una vez que están producidos, que por supuesto que generamos residuos, es lógico, bueno, es importante también su descarte, así que su correcto descarte. Así que son temas que, bueno, como él bien dijo, algunos surgieron bastante debate con algunos puntos, así que creo que está bueno ponernos todos de acuerdo. Y bueno, ahora invito al que quiera hacer alguna pregunta. Yo, mientras que alguno piensa, leo una que hay acá de la plataforma virtual. Lucas López pregunta, que un poco era la que yo iba a hacer, así que se adelantó. Dice, estoy en un grupo privado de sanatorios y estamos en proceso de centralización de compras y camino hacia un sanatorio verde. Estamos iniciando el proceso. ¿Por dónde recomiendan empezar? No sé cuál de las dos quiere contestar, pero yo un poco iba a preguntar lo mismo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, las dos podemos contestar. En realidad se puede empezar por donde te dejan, por donde puedas. Donde vean. Pero, claro, siempre hay que buscar algún pequeño éxito, ¿no? O sea, nosotros iniciamos en el hospital con sustancias químicas, pero era otra época, era la época del mercurio, era sacar el glutatialdehído, o sea, depende de cuál sea el problema. Pero yo creo que las compras es un eje rector. Justo en sintonía con lo que hablaba Matías, hay algo que generó en su momento mucho ruido en el hospital hace 10 años, cuando queríamos por primera vez acreditar con Joint Commission, era no tener muestras y tener adaptada la compra al uso. Si uno no tiene muestras y no recibe donaciones, no tiene vencidos. O sea, el paciente se lleva puesto el antimicrobiano o lo que fuera. Siempre puede existir algo y hacer convenios con los proveedores para que las compras sean con entregas parciales. Yo creo que empezar por las compras es un buen lugar, pero es una forma de hacerla. Está bien, bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si allá, a ver, ¿hay micrófono? ¿Se puede prender la luz del auditorio o no? Sí, bueno, te escuchamos. Sí, espera que ya te... No, porque así también escuchan desde lo virtual. Ahí te acercan. Estamos híbridos ahora. Por favor, nos modernizamos. Sí. Gracias. Bueno, excelentes las presentaciones, los felicito a todos, la verdad geniales. Yo soy de Mendoza, tenemos la ley de tratamiento de residuos. Están en stand-by un poco los aerosoles, entonces quería consultarles qué hacen con eso, por un lado. Por otro lado, si han intervenido en algún tipo de revalidación de los vencidos, pues también sería un camino de algunas cosas que quizás podemos seguir utilizando, qué podemos hacer con eso. Y la disposición final del medicamento una vez incinerado, tengo entendido que se mezcla el polvo final de residuo incinerado, se mezcla con cemento en algunas de las cosas. El impacto de esto, si pueden aportar en algo. Arranca por los aerosoles. La capa, arranca por los aerosoles. Bueno, los aerosoles es uno de los grupos que nosotros estuvimos investigando. Ahí encontramos dos cosas. Uno es la cantidad de propelente que tienen, que hoy vamos a ver en huella de carbono, que son uno de los mayores problemáticas que tenemos con el cambio climático. Ese es uno. Y el segundo es la cantidad de dosificadores y válvulas que traen, que como bien decía, yo estuve investigando para poder hacer en España. En España hubo un programa, y en Inglaterra también hubo un programa donde vos los podías dar a las compañías, y la compañía esta industria farmacéutica lo tomaba. Hoy ya no está el programa en Inglaterra, pero hacen
una reutilización de todo eso. Cuando empezamos a trabajar eso, y nosotros teniendo un problema en la provincia de que lo que entra a la provincia no puede salir, ¿sí? Donde tenemos que hacer aduana y un montón de otras cosas, yo empecé a consultarle a los proveedores de todos, o sea, tengo analizado todas las formas, todas las formulaciones maestras de cada uno de ellos. Primero, la válvula no te dice qué tipo de plástico es. Si vos lo quisieras de alguna manera incluir en tu programa de reciclado, no lo podés hacer porque no sabes qué tipo es. Me contestaron cuál era. Y segundo, ¿qué hacíamos con eso que decía que supuestamente no hay que incinerarlo, que no hay que hacerlo, que hay que hacerlo? Y me contestaron que no había problema, que lo hiciera así. Entonces, dicen que es solo una leyenda, y ese lo guardé, ese mail de comunicación con el director técnico, que es solo una leyenda para la gente, digamos, ¿sí? Digamos, para el consumidor ambulatorio. Así que nosotros lo trabajamos así. Si separamos, si hoy ya sabemos que, por ejemplo, en los medicamentos vencidos llegamos a tener algún tipo de aerosol, que no es lo que más queremos porque es el que mayor impacta, tanto en nuestra huella de carbono como producto en general. Lo sacamos, sí, las válvulas hoy van a reciclado y el resto va a residuo I3 con bolsas amarillas a incinerar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá, Martín. Bueno, en principio felicitarlos a todos por las presentaciones y yo quería comentar brevemente nuestra experiencia en el hospital y en nuestro servicio puntualmente en lo que respecta a la reducción del impacto y la huella de carbono. Nosotros, algunos miembros del servicio, por iniciativa propia, comenzamos a ver que se usaba demasiado plástico en el comedor y empezamos a traer nuestros propios utensilios, tupper, botellita, y vimos que había otros servicios que se comportaban de manera similar y bueno, también nos pareció importante compartirlo en nuestras reuniones semanales tratando de generar un efecto contagio y subimos la apuesta y empezamos también a segregar plásticos. Se contactó a una empresa, en realidad una cooperativa de Florencio Varela para que los retirara y los procesaran ellos y también lo incluimos en nuestro código de convivencia como una política interna, si se quiere, para ir avanzando en ese sentido. Por sorpresa nuestra y por fortuna en realidad, el hospital percibió que había como esta inquietud en varios servicios, había varios actores involucrados y convocó a todos para hacer como una puesta en común de ideas y proyectos y empezó a tomar cartas en el asunto y ahora, por ejemplo, en el comedor se cambiaron todo lo que son vasos de plástico, son vasos de vidrio, se empezó a fomentar el uso de utensilios reutilizables a través, empezó a distribuir el mismo hospital, pusieron una bacha en el comedor para que se laven los utensilios y se puedan volver a sus servicios. Y bueno, y escuchando un poco presentaciones como estas, y me parece que es un tema que se puede abordar de varias aristas, pero bueno, que lo importante es que se desencadene el proceso y que cada lugar pueda empezar a trabajar en ese sentido. ¿Puedo agregar algo? Es excelente, en realidad, bueno, también en el hospital tenemos la cantidad de reciclado también va para una cooperativa y fue aumentando. Siempre vas a tener, en relación a la pregunta anterior de por dónde empezar, va a haber servicios que adhieran más y que adhieran menos, pero tenés muchos lugares por hacer. Cuando nosotros empezamos a reciclar, solo del área de administración surgió que, digamos, veníamos de otro lado y estábamos con otras cosas. Del área de administración surgió, ¿qué hacemos con los papeles confidenciales? Más allá de reducir y pasar a papel reciclado o papeles de fuentes, digamos, no deforestaciones controladas o de otro tipo de papel, digamos, se pueden hacer muchas cosas. Nosotros tenemos bolsas reutilizables, lo que quieras, pero las iniciativas surgen de distintos lados. La gente de administración sola dijo necesitamos trituradoras de papeles para poder triturar el descartable. Y hoy, bueno, hoy hace muchos años, pero digamos, hay unas urnas inviolables donde se elimina todo el papel que tiene información confidencial y no se pierde nada, digamos. Es importante también que de todas las áreas del hospital puedan surgir estas cosas.
Bueno, si no hay alguna otra pregunta, ya hay una más. Bueno, y que perdamos el miedo. Me parece que eso es fundamental, porque muchas veces nos trabamos para arrancar porque nos da miedo. Y entonces me parece que lo que hay que hacer es eso, sacarnos el miedo y esa responsabilidad que como farmacéuticos siempre tenemos la normativa acá, que nos dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer? Y que nos da esta cosa de parálisis para poder dar el paso. Hola, soy de Jujuy. Le quería contar a Matías, no sé si está al tanto, que en Jujuy en septiembre se implementó la recolección en todas las farmacias de los residuos peligrosos, de las farmacias privadas. Empezó con una idea de buscar una planta que haga el tratamiento y la incineración. Cuando la encontramos, la planta solo tomaba media tonelada. Digamos, iba a ir a recolectar solo por media tonelada. Y si iba por menos cantidad, el precio era el mismo, ¿sí? Entonces, el Colegio Farmacéutico se habilitó, se registró como transportista y luego como operador de almacenamiento transitorio. Entonces, es el encargado de ir por todas las farmacias de Jujuy, recolectar los residuos peligrosos generados en la farmacia y en la comunidad. Es decir, que la población lleva a la farmacia, lo lleva a su depósito de almacenamiento y cuando juntemos la primera media tonelada, porque empezamos hace 10 días, irá la planta eliminadora, retirará y bueno, hará sus procedimientos. Creo que ellos van a reciclar e incinerar. Esa experiencia es nueva. Lo paga el Colegio Farmacéutico, porque ellos es un colegio de facturación, no es un consejo farmacéutico. Y la idea es ampliar a los hospitales, ¿sí? A través de convenios con el Ministerio, que es la próxima etapa, a las droguerías, bueno, y al laboratorio productor que tenemos en Jujuy. Bueno, gracias por el aporte. La verdad que muy importante lo que comentás. Hay algunas experiencias, ahí en Bahía Blanca se armó algo, se había armado en algunas provincias, se está empezando a trabajar esto y creo que ese es el camino. Pero bueno, como vos mencionás, es un trabajo en conjunto donde tiene que involucrarse el colegio, donde se involucran muchas veces autoridades de salud y que esto está asociado obviamente a un costo que es difícil para las farmacias de asumir, entonces necesita que tenga involucramiento de alguien que pueda financiar esto, porque si no, uno lleva algo a la farmacia y nadie te lo va a reciclar, ni nadie te lo va a descartar como se debe, porque es costoso. Entonces es un trabajo que hay que hacerlo y para ello necesitamos normativas y apoyo, ¿sí?, de las autoridades para poder hacer este tipo de trabajo. Así que bueno, felicitaciones por eso. Bueno, vamos cerrando la mesa, sobre todo por un tema de horarios, pero bueno, la verdad que estoy muy contenta no sé cómo dirán ustedes, pero yo estoy muy contenta con cómo fue surgiendo la mesa. Cuando estábamos pensando en qué nombre ponerle, lo que pensábamos siempre era ponerle compras sustentables, pero dijimos no, porque va mucho más allá y acá quedó demostrado y queremos, a su vez, le pusimos la palabra liderazgo farmacéutico en la gestión, porque el tema es ese, fomentar, que María Marta en eso, la verdad que es campeona, porque motivarnos a tener una posición de liderazgo, porque vemos que son muchos los aspectos donde podemos intervenir, no solo las compras. Entonces, por eso no queríamos reducirlo solo a compras, porque la verdad que está bien, parecería ser el principal eje, no solo por esto que hablamos, 70% de los residuos se generan a partir de nuestras compras. Entonces, claramente tenemos un rol muy marcado ahí, pero no es solo ese, ¿sí? Entonces, bueno, por eso fue el nombre de la mesa y creo que todos nos vamos con alguna idea o por lo menos el bichito, se despertó el bichito de comprometernos también con esto, ¿sí? Así que, bueno, gracias a todos y también a los que están virtualmente y, bueno, seguimos en el Congreso. Tengo los regalitos. Le voy a dar los regalitos a los disertantes.